Cuando estás en el último año de preparatoria, todo parece igual, pero todo empieza a sentirse distinto. Las conversaciones con tus amigos ya no son las mismas, se siente cierta ambigüedad y sin darte cuenta, cada hasta mañana empieza a sonar un poco a despedida. Todos te preguntan qué vas a hacer con tu vida, como si de verdad supieras quién eres o qué quieres para el resto del camino, pero nadie te enseña qué hacer con lo que sientes, con el miedo a decepcionar, con el amor que no sabes nombrar, con la presión de ser alguien cuando todavía estás aprendiendo a ser tú. Out of Flag comienza ahí, en ese punto de quiebre donde la juventud se mezcla con la incertidumbre y el futuro todavía no tiene forma. Hola, yo soy Yasmún, sean bienvenidos mis queridos internautas a mi pequeña nebulosa en formación, donde cada recién enciende una chispa en este rincón del universo. Han pasado años luz desde el primer fragmento, yo lo sé, pero debo decir que la vida misma pesa muchísimo, pasaron muchas cosas, pero no los quiero aburrir. Pueden ir a chusmear a mi Instagram y sin más dilación, hoy quiero llevarlos conmigo a ese último año escolar, a ese lugar entre lo que fuimos y lo que todavía no somos. Y si me preguntan a mí sobre esa etapa, yo tengo un sentimiento entre nostalgia y odio. No volvería ni a palos, pero sí tengo ciertos recuerdos que atesoro. ¿Pero qué hay de ti? Me gustaría leerlo en la sección de meteoritos. Antes de comenzar, internautas cósmicos, este video contiene spoilers, no tan detallados, pero sí hechos importantes para la trama, así que si aún no has leído Out of Flag, te invito a hacerlo antes de continuar este viaje, pero si aún así decides quedarte, no hay problema, estaré platicando desde mi experiencia personal leyendo esta historia y todo lo que me hizo sentir, pensar y cuestionar. La historia fue desarrollada por su mangaka Kaito. Él en su epílogo escribió que su meta no era construir una historia con grandes giros o un romance inolvidable, lo que quería era algo más sutil. Quería que sus personajes se sintieran reales, personas que no tienen claro quiénes son, qué es lo que están buscando y que no saben tampoco cómo hacerlo. También comentó que una constante en su obra era el énfasis en la amistad como un vínculo casi familiar, un lazo que se fortalece a través de los conflictos, discusiones y conexiones que se van construyendo en la vulnerabilidad y en la empatía mutua. La historia comienza con Taichi Chinose, un chico de preparatoria en su último año. Él es alguien que prefiere pasar desapercibido, que vive con cierta apatía, con ese sentimiento de no ser alguien especial. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? El destino lo reencuentra con Tomamita, su amigo de la infancia, alto, atlético, popular, el típico chico que todos admiran, y ese contraste vuelve a pesar sobre Taichi, que se siente inferior frente a la luz que Toma proyecta. A la vez aparece Futaba Kuse, una compañera de clase tímida, insegura, un poco torpe, que también se siente invisible. Ella está interesada en Toma, pero no sabe cómo acercarse ni cómo expresarse. El primer capítulo enciende la chispa. Kuse le pide ayuda a Taichi para poder acercarse a Toma, aunque a él no le hace gracia, igual termina aceptando. Y aquí parecen hacer un triángulo amoroso, pero en realidad solo va a ser la superficie de algo mucho más complejo. El capítulo cierra con una sensación clara. Estos tres están en el punto de partida en el que sus vidas se van a transformar. Y a partir de aquí es donde Kaito utiliza uno de los recursos más bonitos que a mi parecer utiliza, que son las relaciones espejo. Porque en Out of Flag nadie existe aislado, todos se ven reflejados en alguien más. Por ejemplo, tenemos a Taichi, que se nos presenta como alguien inseguro, pasivo, autoexigente, vive atrapado en la comparación constante y eso lo paraliza emocionalmente. No quiere destacar, pero tampoco quiere ser invisible, y cuando alguien le dice algo positivo de sí mismo, le cuesta muchísimo asimilarlo como si estuvieran hablando de alguien más. Todo lo que hace está contaminado por miedo. Miedo a equivocarse, miedo a herir a alguien, a ocupar un espacio que no le pertenece. Incluso cuando ayuda, muchas veces lo hace desde la culpa más que desde la propia convicción. Este patrón se mantiene durante toda la historia. Sus decisiones siempre están atravesadas por esta lucha interna. Pero él no era así, fue producto de sentirse menospreciado al estar al lado de Toma. Pero esto era más generado por el círculo social de Toma
que no lo tomaban en cuenta y siempre lo pasaban a llevar. Creo que pueden entender un poco qué es lo que no es sentirse encajar en un grupo y simplemente optas por descartarte automáticamente. Para mí esa fue una de las cosas más tristes de ver cómo fue abandonando sus sueños y aspiraciones. Él de niño soñaba con tener una juguetería, pero en algún momento ese sueño se marchitó entre las expectativas y el miedo. Aprendió a callar lo que quería y fue ahí el inicio de su desconexión emocional consigo mismo. Y como toda herida que no miras directamente, se termina reapareciendo en el rostro de alguien más. En este caso, el espejo de él sería Futaba Kuse. Al principio notamos que él siente cierto rechazo al verla. Y es precisamente porque ve en ella lo que odia de sí mismo, su indecisión, su torpeza, su inseguridad. Pero al sentir esa incomodidad es lo que empieza a moverlo. Él empieza a pensar que si ayuda a Kuse, quizás también se ayude a sí mismo. A lo largo de la historia, Taichi vuelve a aprender a desear y entender lo que siente, no desde la ambición, sino desde la empatía, y ese es el verdadero inicio de su evolución, dejar de mirar su miedo en soledad y enfrentarlo a través de la conexión con otro. Y si bien esto puede sonar un poco denso, en realidad durante la mayor parte de la lectura, él es quien más aporta en el sentido de gracia, en escenas cómicas y le da como cierta ligereza a la trama. Amo la bonita conexión que se va generando con Kuse, cómo se van acompañando, cómo van creciendo juntos y poco a poco empiezan a enamorarse, aunque al principio les cuesta mucho reconocer sus sentimientos. Ahora, ¿cuál es el espejo de Kuse? Toma mitad, pero para ser más precisos sería como un espejo invertido, ya que ella es lo que ella quisiera hacer. Desde el inicio, Kuse es retratada como pequeña, torpe, insegura, un personaje que el entorno no toma en serio. La tratan con ternura, pero también con cierta condescendencia. Y el sueño de ella es estudiar jardinería, porque ella ama las flores, pero no se siente lo suficientemente buena como para que sus flores no se marchiten. Entonces ella duda si será capaz de llevar a cabo su sueño y de ir a la universidad que ella realmente quiere. Pero ese autorreconocimiento es su primer paso. Kuse cree al principio que quiere transformarse para gustarle a Toma, pero en realidad lo que siente no es amor romántico, sino más bien admiración. Toma representa todo lo que ella desearía ser fuerte, querida, segura de sí misma, grande. Pero para reconocer eso y llegar a ese punto le toma bastante tiempo. Su evolución va siendo bastante lenta, construida en pequeños pasos. Hablar cuando antes callaba, admitir cuando se equivocó, pedir ayuda y sobre todo dejar de pedir disculpas por existir. ¿Pueden asimilar lo potente que es hacer eso? ¿Reconocerlo para alguien como ella? Y sobre todo en la etapa en la que está, donde tiene que estudiar muchísimo. ¿Lo captan? Yo sí, y para mí eso fue bastante inspirador verlo. ¿Y saben qué es lo más genial de su cambio? Es que ella no cambia sin perder su dulzura. No se endurece, no se vuelve cínica ni sarcástica. Su ternura no es castigada. Al contrario, se convierte en su fuerza. Verla avanzar, siendo tan pequeñita y emocionalmente expuesta, fue muy inspirador, porque su fuerza no está en transformarse en alguien radicalmente diferente, sino en aprender a sostener su esencia sin esconderse. Y Kaito lo muestra gráficamente. Al inicio Kuse aparece encorvada, con los ojos grandes, húmedos, como si siempre estuviera a punto de llorar. Con el tiempo empieza a erguirse, a mirar de frente, a sostener sus palabras. Ay, perdón, me emociona hablar de Kuse. Su cuerpo acompaña su transformación y logra entender quién es y qué es lo que quiere. Ella reconoce con dolor y con ternura lo que sentía por Toma, que era más bien un espejo idealizado de lo que ella quería lograr.
y se da cuenta de que en realidad tiene sentimientos por Taichi y también se decide a qué universidad ir. Pero eso no lo hace para probarle algo a los demás, sino para demostrarse a sí misma que sus sueños también merecen existir, aunque no sean perfectos. Ay, yo amo mucho a Kuse y sobre todo las interacciones que tiene con Tai. Por ejemplo, cuando le está enseñando a hablar de forma más clara, porque ella tartamudea mucho al hablar, Taichi le enseña ciertos ejercicios con la boca. O sea, suena un poco sugerente, pero no lo malinterpreten. Ella da todo su esfuerzo y Tai ahí se pone a hacer caras graciosas. Y es una escena muy cómica, a mí me encanta. Un momento también relativamente dramático es cuando Taichi, al saber que Toma empieza a pensar que ellos dos hacen buena pareja, malinterpreta todo. Entonces él le dice a Kuse que es mejor que se alejen, pero Kuse no quiere terminar la amistad con él porque lo pasa muy bien y le gusta estar con él. Entonces le entrega el llavero de pez. Me encanta esa escena, yo la tendría como encuadrada. Además, precisamente en ese momento, Taichi se da cuenta de que tiene sentimientos por Kuse, entonces es muy bonito ese momento, yo lo amo. También otro momento que atesoro es el festival escolar, cuando Toma pone una condición para ser el líder de animadores y solo lo sería si Taichi y Kuse fueran sus asistentes, y nadie le tenía fe de que ellos lo pudieran hacer bien, excepto Toma. Y llegados a ese momento en donde Kuse iba a estar parada sola en la tarima y gritaba a todo pulmón para dar ánimos en el último evento de relevos, es que, o sea, mírenla toda chiquita, ahí se queda petrificada y en blanco y se va en una espiral de que no sirve para nada. Y Tai se da cuenta de lo que estaba pasando a ella y la trae de vuelta con un bong y logran hacer el grito juntos. Y ese momento es tan lindo, me encanta, me llenaba como de orgullo de que pudiesen haberlo logrado juntos, de todo el esfuerzo que hicieron para poder hacerlo bien. A mí me encanta. Bueno, hasta aquí hemos hablado de inseguridades más internas, más silenciosas, pero ahora vamos a hablar de otra clase de presión, la que viene de afuera, de las miradas, de los rumores, de lo que la sociedad espera de ti. Mami Yagihara. Al inicio, Mami parece un cliché. La chica atractiva, popular, segura de sí misma, un poco agresiva en sus acercamientos para llamar la atención de Toma, que es el chico que le gusta, y ser escogida por él. Podría haber sido vista como la típica rival superficial, pero en Aono Flag nada es tan simple. Mami representa algo mucho más complejo: el juicio social, el rumor y la presión de la opinión pública. No es una villana, sino es la voz del entorno, que constantemente encasilla, etiqueta y limita. Mientras los demás personajes luchan contra sus propios silencios internos, Mami encarna lo que significa enfrentarse a las miradas y a los juicios externos. Su personalidad avasalladora, su forma directa de hablar y su apariencia llamativa no son simples rasgos naturales, son una respuesta defensiva. Ella fue marginada por ser demasiado bonita y aprendió que su belleza era un motivo de exclusión, una amenaza para las otras chicas, y que debía esconderse o transformarse para encajar. Y desde ahí nace su rebelión. Estoy cansada de que solo me vean como una mujer y no como persona. Se condensa toda su lucha en esa frase. Ella no quiere ser la linda, la molesta o la rival. Quiere existir en plenitud, equivocarse, gritar, reír, amar, pensar, sin que eso sea reducido a un rol de género o su apariencia física. Y encuentra una conexión por mera manipulación egoísta, pues ella empieza a utilizar la misma técnica que utilizó Kuse para poder acercarse a Toma a través de Taichi. Pero esa aparente manipulación se transforma en algo más con Taichi. Con Taichi, Mami encuentra lo que no hallaba en nadie más, alguien que no la busca por su cuerpo, que no la teme, que no la envidia, alguien con quien la trata con naturalidad
Y esa conexión, aunque no sea romántica, le permite mostrarse sin máscaras. Por primera vez baja las defensas y se siente vista como persona. No saben lo increíble que es llegar a conectar con alguien y poder ser tú mismo. Es muy difícil. ¿Y saben lo malo de esto? Es que, que del nacimiento de ese vínculo obviamente iba a generar drama. Porque Tai y Kuse apenas empezaban a salir. Y Kuse empieza a sentirse insegura por Mami. Y yo les quiero dejar una pregunta como debate. ¿La amistad entre sexos opuestos es posible sin malentendidos? Y una de las reflexiones más potentes de Mami surge cuando se pregunta: ¿por qué tengo que limitar cómo hablo, río, bromeo, solo para que no crean que me gusta alguien? ¿Hasta dónde debo hacerme cargo de lo que los demás interpretan? Su cuestionamiento expone una carga desproporcionada a la que muchas mujeres se enfrentan. La obligación de medir cada gesto para no ser malinterpretadas. Mami es incómoda, ruidosa y a veces injusta, pero también es honesta. Es el personaje que se atreve a gritar lo que otros callan. Que vivir dentro de los moldes sociales puede asfixiar tanto como cualquier otro conflicto interno. Ahora vamos con un personaje un poquito más callado, que sería Masumi, que es el reflejo opuesto de Mami. Ella es la testigo lúcida de todo lo que ocurre. Percibe los matices, intuye lo que los demás sienten, incluso antes de que ellos mismos lo sepan. Sabe lo que pasa con Kuse, empatiza con Toma. Masumi está enamorada de Futaba. Sabe que su humor no va a ser correspondido y lo acepta. Y lo guarda en silencio. No busca declararse, no busca dramatizar. Su amor es íntimo, contenido, pero también doloroso. Aunque parece una de las personas más firmes, también es frágil. El momento en que Kuse le dice que la quiere como amiga, este momento pasó un poco más por la cizaña de Mami, que le parecía injusto verla allá muy tranquila mientras todos estaban en colapso. Y ese momento es devastador para ella, porque Masumi sabe que ese cariño nunca va a ser recíproco de la forma que ella desea. Y no la rompe el rechazo, sino el silencio forzado de tener que guardarse todo lo que siente. Ahí entendemos que Masumi, igual que los demás, necesita contención, validación, aunque no lo pida. Su desenlace es más tranquilo, más en paz con sus emociones, no necesita gritar quién es, pero tampoco esconderlo. El amor para ella no es algo que se conquista, sino algo que se atraviesa. Aunque su viaje es más interno que visible, es uno de los más necesarios. Es el recordatorio de que tus emociones son válidas incluso cuando no encajan en los moldes. Si Masumi carga con un silencio elegido, Toma carga con un silencio impuesto. A simple vista, como ya mencioné anteriormente, Toma es el chico perfecto, guapo, atlético, amable, el que todos admiran y en el que todos confían, pero es sin duda uno de los corazones más silenciosos y rotos de Iron Flag. Un personaje que vive encerrado en una jaula construida por los demás, pero también sostenida por él mismo, con esa sonrisa amable que no nos deja ver el peso que lleva por dentro. Lo más cruel es que Toma no se revela contra esa imagen, al menos no al principio. Él trata de cumplirla, de no decepcionar a nadie, incluso si eso implica callar su identidad, reprimir su deseo y ser testigo en silencio a pesar del dolor. Toma perdió a sus padres cuando era pequeño. Desde entonces, su hermano Seiya asumió el rol de padre. Seiya era joven y de pronto tuvo que hacerse adulto antes de tiempo. Cuidó a Toma, trabajó y lo mantuvo. Y aunque nunca fue un hermano autoritario, sí marcó una línea invisible. Te apoyaré mientras estés dentro de los márgenes de la sociedad. Siempre y cuando encierra todo el miedo de Toma. No es un rechazo explícito, pero es igual de devastador. Significa que su amor es condicional, que puede ser el mismo, pero solo si no rompe con la normalidad que su hermano espera. El dolor aquí es doble. No puede odiarlo porque lo ama, pero tampoco puede ser libre porque ese amor tiene reglas. Eso lo encierra en una jaula más cruel que el rechazo abierto.
Tiene miedo a decepcionar a quienes ama, más que el miedo a no vivir como quiere. Por eso mismo prefiere independizarse y abandonar su sueño de ser un atleta profesional y de ir a la universidad para así evitar ser una carga para su hermano, con lo que él percibe un problema. Ese gesto que parece maduro es su renuncia, una forma de protegerse del rechazo antes de enfrentarlo. Él solo quiere vivir con libertad, decir te amo a lo que ama, ser feliz cuando está feliz, estar triste cuando esté triste, que no le digan lo que tiene que hacer, y aún así lo vemos siendo luminoso. Tiene una personalidad magnética que atrae a todos, y sin quererlo, eso hace que Taichi viva bajo su sombra. Toma lo nota, lo siente, por eso cuando finalmente empieza a aceptar lo que siente por él, se encuentra atrapado entre el amor y la culpa. Ama con ternura, pero también con miedo a herir, a destruir lo que tienen y a que el mundo los juzgue. Y por eso, aunque le duele, empieza a alejarse poco a poco, dándole espacio para que Taichi pueda brillar por sí mismo. Esa es una de las cosas más tristes del manga, darte cuenta de al releerlo que Toma nunca dejó de intentar reconectar con Taichi. Siempre buscar acercarse sin incomodarlo, pero mientras más lo intentaba, más consciente se volvía de que su sola presencia lo hacía sentir pequeño. Así que se aparta por años sin que Taichi lo entienda y lo observa de lejos. Y duele, porque sabe que lo hace por amor. Por eso cuando Taichi lo invita al cine, Toma se muestra desconcertado, pero no duda en aceptar y no quiere perder ninguna oportunidad de volver a estar a su lado, aunque sea por un instante. El momento que a mí me destruyó fue cuando le entregó su regalo de cumpleaños a Taichi, un regalo que hizo con sus propias manos para desearle suerte en sus estudios, cargado con un simbolismo tan potente en su interior, y Taichi, después de abrirlo, le agradece por haberse tomado el tiempo de hacerle un regalo tan bonito, y le dice en su cara que tiene una relación con Kuse. Ese momento para mí fue muy fuerte, fue tan triste, yo lloré mucho en esa escena. Y yo sé que también ustedes, ¿no es cierto? Después de esa reacción, él se queda cargándose con esa culpa silenciosa. Si estar a tu lado significa callarme, lo haré. Yo destruida quedé. Pero ese silencio no es sostenible con el tiempo. Comienzan las preguntas. ¿Por qué un chico tan guapo, que pudiera tener a quien quisiera, no tiene novia? ¿Por qué rechaza a mami prácticamente que se desvive por él? Y lo que era una duda privada se transforma en un murmullo público. ¿Cómo odia a la gente metiche? Cuando Toma finalmente decide sincerarse, no lo hace por valentía, sino por presión. Su amigo Shingo lo empuja a aclarar sus sentimientos hacia mami sin entender la complejidad de lo que iba a desatarse después. Toma comprende que la única manera de hacerlo sin herirla era decirle la verdad. Pero ese momento, que tenía que ser liberador y privado, se vuelve una tormenta. Su sinceridad provoca la reacción violenta de Kensuke, otro de sus amigos, que justo se encontraba pasando por ahí y no puede aceptar esa realidad porque le dan asco los gays y reacciona de forma violenta. Y ese rumor se esparce por toda la escuela y el impacto es brutal. Toma queda expuesto, obligado a enfrentarse a lo que más temía. El grupo de amigos entra en una crisis moral, Taichi queda en medio y empujado a definirse frente a los demás y a reconocer qué siente y cuál es su postura. Y cuando todo ese ruido externo parece estar en el punto más alto, Toma decide confesar sus sentimientos a Tai y él se aleja. Y Toma queda devastado, pero acepta el rechazo sin exigir nada. Taichi comienza a entrar en crisis, no por la homosexualidad de Toma en sí, sino por todo lo que eso implica. No sabe cómo sostener esa verdad sin quebrarse, se siente como que va a perderlo todo.
Esta escena remueve su certeza sobre lo que creía que era la amistad, de su identidad de sí mismo, y empieza a ver lo limitada que es su visión del mundo. Y a pesar de que Toma es acogido nuevamente por su grupo de amigos, nota que su presencia aún le pesa a Tai y opta por dejar la preparatoria antes de tiempo y se muda. El tiempo y los eventos posteriores llevan a Taichi a reconocerse a sí mismo desde otro lugar y se permite dejar de idealizar a Toma y comienza a verlo como un igual. Lo encuentra y habla con él desde lo que siente, no desde lo que debería de decir. Aprende que no tiene que tener todas las respuestas para ser un buen amigo y que aceptar al otro también implica aceptar cierta incertidumbre. Lo más hermoso del final es que no se convierte en la historia donde el chico gay conquista a su mejor amigo. No, es el viaje de dos personas que se eligen desde la comprensión y la vulnerabilidad compartida. Taichi no lo elige a pesar de todo, sino porque lo entiende, porque ya no teme a su propio corazón y el amor entre ellos es la consecuencia natural de haberse atrevido a mirarse con honestidad. Después de tanto sufrimiento, Touma merecía ser amada en voz alta, merecía dejar de observar desde la sombra, merecía saber que su amor no era un error. El final, que es como, que creo que se le dice como epílogo o epílogo final, se muestra todo desde la perspectiva de Toma, de cómo al final están juntos. No tiene esa fanfarria que yo hubiera esperado ver, de declaración de amor, de reconocerse textualmente ahí en el manga, visto ese momento preciso que se dan esa oportunidad de estar juntos. Ya se les ve estando juntos, ya llevados un tiempo, de hecho tienen anillos de casado, pero me pone muy contenta saber que al final ellos dos se quedaron juntos. Para mí fue lo mejor, lo amé, fue la guinda de la historia. Y para mí lo más valioso es la paz, verlo con Taichi, sin máscara, siendo simplemente él, es hermoso. Un amor que nació desde el dolor, pero floreció cuando ambos dejaron de esconderse. Después de acompañar a estos personajes, me queda claro que Out of Flag no es una historia sobre amor adolescente, es una historia sobre aprender a existir sin pedir disculpas, sobre tropezar, equivocarse y aún así seguir adelante. Cada uno de ellos, Taichi, Toma, Kuse, Asumi, Mami, carga con una batalla distinta, pero todos comparten la misma soledad, la de sentirse fuera de lugar en un mundo donde parece tener las respuestas para todo, menos para lo que realmente importa. Kaito nos dio personajes que siguen aprendiendo a vivir, que aman aunque duela, que dudan, que cambian, que se contradicen, como todos nosotros. Porque crecer no se trata de dejar de sentir miedo, sino de aprender a caminar con él al lado, de permitirte cambiar de idea, de soltar lo que no eres, de abrir espacio para lo que serás. Y cuando pienso en Out of Flag, pienso en eso, en la posibilidad de reconciliarte con tus sombras, en el valor de decir, no lo sé, en la ternura de descubrir que no necesitas ser alguien extraordinario para ser importante. Así que si esta historia te removió tanto como a mí, es porque nos recordó que todos llevamos una bandera que a veces no sabemos cómo ondear. Y está bien, porque incluso bajo la duda seguimos avanzando. Y eso también es crecer. Encontrarse a destiempo también es encontrarse. Hacer esta reseña fue mucho más que hablar de un manga. Fue mirarme por dentro, reencontrarme con partes de mí que había dejado atrás y abrazarlas. Mientras hablaba de Taichi, Kuse, Toma, sentía que también hablaba de mí, de mis propias inseguridades, de mis miedos a no ser suficiente, de esa culpa por haber tardado tantos años en entender quién soy y qué quiero. Pero aprendí que no hay un tiempo correcto para encontrarte. No importa si tardas años,
si el camino duele. Lo importante es que decides moverte, aunque sea despacio, y aunque todavía tengas miedo, ese es el primer paso. Y sin darte cuenta vas a ver que estás avanzando. Si algo quiero dejarte con este video es eso, que nunca es tarde para comenzar algo, que tus decisiones, por pequeñas que parezcan, tienen peso, porque solo tú sabes cuánto te costó tomarlas. Así que sigue buscando tu lugar y brilla con fuerza, mi pequeña estrella, porque así vas a iluminar el camino de alguien más. Gracias por quedarte hasta el final, mi pequeño internauta cósmico. Nos vemos en el próximo Fragmento Interestelar, aquí en la nebulosa de Yasmón. Chao, chao.